Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Estamos ya dando inicio a nuestra presentación. El tema de hoy, como lo anunciamos, es ¿qué es mejor, casa o apartamento? Y precisamente de eso vamos a estar conversando a partir de los siguientes minutos. Déjeme ajustar algo aquí, por favor. Ahí estamos. Muy bien, solo estoy verificando que estemos bien. Muchas gracias a quienes ya se están conectando. Si fuera posible que pues le dieran compartir a esta publicación. Si ustedes conocen de alguien que esté pensando en comprar una casa o un apartamento y ustedes creen que esta presentación, esta información le puede ser de interés, por favor compártanlo. Seguramente se los van a agradecer porque muchas veces cuando estamos en esa disyuntiva de qué hacer, dónde invertir, será mejor una casa, conocemos algunas de las ventajas, será mejor un apartamento, también conocemos algunas de las ventajas, pero vemos algunas cosas que podrían estar un poquito en contra. Así que en medio de toda esta serie de cosas y de factores que podrían de alguna manera hacernos pensar, hacernos llevarnos a un punto de indecisión, entonces precisamente por eso es que hemos preparado este tema para ustedes, para que puedan ustedes conocer un poco mejor acerca de la temática. Así que, pues bueno, bienvenidos nuevamente a todos. Muchísimas gracias. Por favor, si pueden compartir la presentación con alguien más, sería grandioso. Eso me ayuda a mí y es mejor para la interacción con todos. Así que, ¿qué es mejor, casa o apartamento? Pues bueno, mi nombre es Edwin Amaya. Me dedico a bienes raíces desde hace 13 años. Muchas personas pues desconocen esa parte quizás de mi trabajo y de mi desempeño, pero he tenido la bendición de trabajar con muchísimas familias. Hoy en día creo que puedo decir que he trabajado con cientos de familias con quienes he tenido la oportunidad de poder brindarles una solución para su inversión. Y es muy importante porque en realidad todos estamos en algún momento con el objetivo de cumplir ese sueño de poder comprar algo propio, algo para dejarle a nuestros hijos. Y entonces nos pasan por la mente todas estas dudas que mencionaba hace un instante. ¿Qué es mejor, una casa o un apartamento? Hoy en día vemos muchos proyectos, muchísimos diría yo. Si uno circula por la zona 10, por la zona 15, vamos a ver que hay una cantidad enorme de edificios en construcción y que de alguna manera nos confirman que realmente el desarrollo de proyectos sigue en auge a pesar de la crisis y a pesar de los obstáculos que esto está generando. Pues los desarrolladores siguen con mucha fe, con mucho entusiasmo, creyendo que todos estos proyectos pues van a salir adelante. En un artículo que leí recientemente decía que hay más de 60 edificios de apartamentos en construcción en algunas de las principales zonas de la ciudad, y si agregamos las zonas perimetrales vamos a encontrar que hay todavía mucho más. Así que pues la tendencia, como lo podemos apreciar, se ve a simple vista, mucho de la tendencia es hacia vivienda vertical, es decir, apartamentos. En países mucho más desarrollados que el nuestro, la gente vive en apartamentos, en enormes edificios de apartamentos, así que hacia allá vamos. Sin embargo, Guatemala pues todavía cuenta con la enorme bendición, podríamos decir, de que tenemos bastantes opciones de poder acceder a compra de casas. Sin embargo, pues es ahí donde encontramos en juego algunas de las cosas que podríamos tener que considerar para saber cuál es la mejor decisión. Y para comenzar, quisiera compartirles esta historia. Hace algunos años, más o menos hace unos 8 años, estaba yo trabajando en un proyecto grande, por cierto, muy, muy grande, porque tenía casas de 2 niveles, de 2 modelos distintos, una un poquito más pequeña, de unos 80 metros, y una casa un poquito más grande, que eran más o menos arriba de 100 metros. En el mismo proyecto teníamos torres de apartamentos, que eran apartamentos de 60 metros cuadrados.
600 casas y, si no mal recuerdo, eran algo así como 240 apartamentos que estaban en venta. Todo se vendió, absolutamente todo. Así que en esa oportunidad me permitió a mí descubrir y tratar de entender un poco cómo se comporta el mercado. Muchas personas optan por apartamento, otras más prefieren casa. Nunca faltaba la persona que me decía, mire, yo quiero casa. Y uno, pues como asesor de ventas, normalmente ofrece que también hay apartamentos. Y muchas personas dicen, no, yo apartamento sí no quiero usted. Porque ahí comprar apartamento es comprar aire, dicen muchas personas. Porque ahí uno está sobre otro y ahí lo que uno está comprando es aire. Porque el día que haya un terremoto uno no tiene nada. Otras personas erróneamente también llegaban a pensar y decían, yo sí quiero un apartamento. Imagínense lo que les voy a contar. Yo sí quiero un apartamento, pero en primer nivel. Porque el día que haya un terremoto y pase algo, por lo menos yo tengo el terreno. Todo eso es totalmente descabellado y es un gran error porque de acuerdo a las leyes de propiedad horizontal, en realidad la persona que vive en el primer nivel o las personas que viven en el primer nivel, pues no es que sean propietarias del terreno, sino que pues en donde se construyen los edificios de apartamentos normalmente todos son copropietarios, no solamente del área de construcción, sino también de las áreas comunes. Entonces, pues son de las cosas que uno, pues del lado como asesor de ventas, uno escucha. La historia que quería contarles es la siguiente. En una oportunidad me tocó atender a un médico. Llegó con su esposa, un señor ya mayor. Recuerdo que era un médico pues con muchísimos años de experiencia. Jefe de una unidad en un hospital nacional, pero con una jefatura pues muy bien posicionado. Además tenía clínica y tenía otras cosas y el señor ganaba muy bien. Recuerdo que llegó con su esposa, tenían un solo hijo, un joven como de unos 16 años y este doctor llegó, me tocó atenderlo y recuerdo que la conversación con él fue, mire Edwin, fíjese que nosotros tenemos una casa. Tenemos en la zona 17 una casa grande, muy grande. Yo tuve oportunidad a lo largo de años de hacerme de una casa grande. Mi esposa tiene muchas comodidades. Mi hijo pues está muy bien ahí, es un joven, pero la casa es muy grande y nosotros ya somos personas mayores. Nos es complicado la limpieza, el mantenimiento. Es una casa muy grande. Entonces yo lo que estoy buscando es arrendar mi casa y poder mudarme acá a este proyecto y lo que queremos es un apartamento. Queremos un espacio más pequeño donde podamos estar cómodos, donde nos sintamos bien, donde tengamos pues los servicios accesibles y donde podamos pues lo que queremos, vivir bien, cómodamente. Así que pues esta historia me permite transmitirles la siguiente idea. Muchas personas piensan en casa por muchas de las características que ahora voy a mencionar, y otras personas buscan apartamento por otras razones como esta. Una persona con capacidad económica, una persona con un buen puesto que uno podría pensar, bueno, este señor va a buscar una casa bonita en un condominio de lujo, qué sé yo, pero no. Su motivación era, queremos un lugar más pequeño, su casa era bastante grande, y él decía, queremos un lugar más pequeño donde mi esposa pueda atender con alguna persona que le ayude a la limpieza de manera rápida, que el mantenimiento sea menor y donde podamos estar totalmente tranquilos. Y bueno, la historia fue esa. Al final, pues vimos varias opciones y compró su apartamento. Así que eso es un poco de la disyuntiva y de las cosas que vamos a estar hablando. Hay tres tipos de personas. Tres tipos de personas. Las personas que aman vivir en un apartamento. Hay personas que su sueño es un apartamento y tienen sus motivaciones. El segundo tipo de persona es la persona que quiere casa y dice, yo quiero una casa, yo no quiero vivir ahí en un edificio, no quiero eso, no me gusta. Los elevadores, hay tantas cosas que a veces hay que observar y hay gente que dice, no, yo lo que quiero es casa, ¿sí? Y el tercer tipo de persona, que probablemente son muchos de ustedes que están acá, son las personas que dicen, pues yo no sé exactamente qué elegir. Me atraen los apartamentos por ciertas características, pero me atraen las casas por otras características. Hoy voy a analizar y voy a transmitirles algunas ideas que estoy seguro les van a ser de utilidad para su propia toma de decisiones. Porque lo que pasa
Y déjenme decirles, lo que pasa cuando uno está comprando es que muchas veces uno se emociona. Y eso es normal, es parte, digamos, de nuestro comportamiento humano al momento de comprar. Llegar a un edificio, normalmente los proyectos, las constructoras desarrollan los proyectos y suelen mostrarnos apartamentos modelo que están amueblados, decorados, muy lindos. Y eso tiene un sentido, y el sentido es hacerte soñar, lo cual está muy bien. Pero el problema es que muchas veces la emoción nos gana y entonces cuando estamos viendo un apartamento muy lindo, eventualmente no consideramos todos los factores. Cosa que de igual manera puede pasar con una casa. Vemos una casa muy decorada, muy bonita, colores, muebles nuevos, etcétera, y podemos enamorarnos de esa casa y dejar por un lado algunas de las cosas que podrían afectarnos. Así que, pues bueno, voy a comenzar a transmitirles algunas de las ideas que tengo aquí anotadas por las cuales ustedes deben considerar casa o apartamento, y al final pues de esta conversación yo espero que ustedes se puedan quedar ya con mejores factores para una decisión adecuada. Así que, bueno, ¿qué es lo que les puedo decir? Hay varios factores que nosotros tenemos que considerar. Les voy a mencionar. Tenemos que considerar temas como el espacio, ¿sí? ¿Cuánto espacio necesitamos? Voy a compartir algunos de los comentarios que ustedes me están poniendo por acá. Muchas gracias a quienes ya se están conectando. Muchas gracias por sus mensajes. De verdad son muy alentadores. Si pueden compartir la presentación, lo voy a agradecer muchísimo. Así que gracias a quienes están conectados. Vamos a estar hablando de todos estos temas. Muchísimas gracias por sus mensajes. Lo aprecio enormemente. Gracias por estar ahí. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que considerar? Número 1, espacio. ¿Cuánto espacio necesitas? Esa es una pregunta que solo la puede responder cada familia y cada persona. Hay personas que están comprando porque lo que quieren es independizarse de sus padres. Jóvenes que están buscando independizarse de sus padres, comenzar su propia vida de manera independiente. Conozco muchísimos jóvenes, a quienes tuve oportunidad de brindarles una solución y ellos lo que buscan es un apartamento normalmente pequeño. Hoy en día, déjenme contarles, hay muchas soluciones de apartamentos normalmente de 45 metros, de 60 metros, algunos hasta más pequeños, ¿sí? Que son precisamente soluciones enfocadas a este tipo de personas. Luego, por ejemplo, podemos pensar cuando son parejas recién casados, a veces con un bebé, pues normalmente pueden pensar en un apartamento pequeño porque les puede suplir perfectamente su necesidad de espacio. Sobre todo, muchas veces una mamá con un bebé pequeño normalmente no tiene tanto tiempo como para limpiar. Si es una casa grande, imagínense lo que eso podría representar. Entonces, normalmente para las parejas jóvenes, pues un apartamento por tema de espacio, por tema de tiempo, por tema de mantenimiento puede ser una opción muy apropiada. Les mencionaba el ejemplo del doctor. Este doctor ya no era una pareja joven, eran unos señores probablemente de 60, 62 años y ellos, su motivación pues era muy distinta. Ellos estaban pasando de una casa grande a una casa más pequeña. Entonces, cada persona eventualmente tiene su motivación. Lo primero que tienes que preguntarte a ti mismo es ¿cuánta cantidad de espacio necesito? Si necesitas un espacio más amplio, ¿por qué? Porque tienes 2 niños, 3 niños, eventualmente adolescentes. Si son familias con adolescentes, pues probablemente necesiten más espacio. Obviamente, en soluciones de apartamentos también hay suficiente espacio. Hay apartamentos de 100 metros, de 120 metros o mucho más grandes. Es decir, hay apartamentos que nos brindan esa solución de la misma manera que hay casas. Entonces, la primera pregunta que debes hacerte es, ¿qué tanto espacio necesito? ¿Sí? Eso es sumamente importante porque eso ya te va ayudando a pensar en una de las prioridades, porque cada prioridad va a ser diferente. Número 2, el tema de las ampliaciones. Una de las cosas que las personas pocas veces visualizamos hacia el futuro, pero que es sumamente importante, es el tema de las ampliaciones. Normalmente las personas que compran un apartamento saben que no tienen
opción de ampliaciones. Eventualmente pueden hacer algunas modificaciones internas en su propio apartamento, en el área que tienen, pero no van a poder ampliarse. Eso no es posible en un apartamento. En una casa sí es posible, y esa probablemente es la razón por la que muchas personas prefieren elegir una casa. Y es porque todos eventualmente piensan que a futuro pueden construir un segundo nivel, eventualmente ampliarse y construir en la parte de atrás, en su patio, un dormitorio adicional, un cuarto de servicio, un estudio, etcétera. Pueden hacerlo en la parte de atrás o, como les digo, un segundo nivel. Hay que tomar en cuenta, por la experiencia, por lo que he visto en los proyectos, y los desarrolladores lo saben, hoy en día no todas las casas, sobre todo si pensamos en un nivel, no todas las casas vienen reforzadas. Y eso tiene un sentido. Lo que pasa es que la mayoría de personas, eso es la experiencia de muchos años, la mayoría de personas no construyen ni siquiera un segundo nivel, ni siquiera un cuarto en segundo nivel en los primeros 10 años. Es muy poca la cantidad de personas que construyen un segundo nivel. Entonces los desarrolladores han optado por ofrecerte casas que no están reforzadas para segundo nivel, porque permite que ese reforzamiento pueda hacer un ahorro en materiales y en procesos constructivos que te ofrezcan un precio más accesible. Entonces, cuando estés pensando en el tema de ampliación, debes saber que las casas, si es de un nivel, pues no necesariamente están reforzadas. Si es de 2 niveles, pues probablemente puedas ampliar un poco hacia la parte del patio. Entonces, este es el tipo de cosas que tenemos que considerar. Algunas personas consideran, estoy leyendo los comentarios, pero voy a responder las preguntas al final. Déjenme ahí sus preguntas y al final voy a dedicar unos minutos para leerlas y poder responder algunas de las inquietudes que ustedes puedan tener. Otro tema es, por ejemplo, las modificaciones a la propiedad. Sí, en una casa puedes hacer un carport, eventualmente puedes construir en la parte de atrás, puedes hacer modificaciones a lo interno, mientras que en un apartamento suelen haber muchas más restricciones, casi no hay restricciones. Muy bien, ¿qué otro tema debemos mencionar? Imagínense ustedes el tema que les voy a mencionar a continuación. Mascotas. Si tú eres un amante de las mascotas, tienes tu perro, tienes gatitos, tienes, no sé, de pronto algún otro tipo de mascotas, debes pensar mucho en eso, porque suele ocurrir que no todos los condominios de apartamentos son amigables con las mascotas, o pet friendly, como se le llama. Algunos condominios restringen totalmente eso, ¿sí? Es parte de la convivencia entre vecinos. Entonces, algunos condominios no admiten mascotas, mientras que otros sí las admiten, con ciertas limitaciones. Es decir, en algunos condominios de apartamentos no puedes tener un perro muy grande, eventualmente cierto tipo de mascotas como aves o cosas así. Entonces, si tu opción es apartamento, debes tomar muy en consideración esto. Algunas personas prefieren casa por esa misma razón, porque normalmente en una casa tienes pues muchas más libertades de alguna manera, porque tienes un poco más de control o podríamos decir, de dominio sobre tus propios espacios, cosa que no siempre ocurre en el tema de apartamentos. Así que el tema de mascotas, pues hay que considerarlo. Sobre todo, bueno, puede ser que estés en un condominio de apartamentos que sí permita mascotas, pero que no tenga áreas suficientes como para poder salir con tu mascota, con tu perro, a hacer un paseo, etcétera. Entonces, ese tipo de consideraciones hay que tomarlas en cuenta. ¿Qué más? Elevadores. El tema de los elevadores. La mayoría de edificios, sobre todo los edificios arriba de 5 niveles, tienen elevadores. Hay muchas personas a las que no les gustan los elevadores, les da temor, sobre todo si tienen personas un poco mayores en casa. Entonces suele ocurrir que no siempre les gusta pues el uso de los elevadores, les da mucha inseguridad, mucho temor. Así que ese es un factor que hay que considerar y que en casa pues no tienes esa limitación. Son cosas importantes. La altura, por ejemplo, son cosas que también se tiene que considerar. Por supuesto que si compras un apartamento puedes comprar en los niveles de abajo. Normalmente, tome en cuenta esto,
en tema de precios, normalmente los apartamentos de abajo, primer nivel, segundo nivel, o los de hasta arriba suelen tener precios más altos, mientras que los apartamentos de en medio pues tienen precios un poquito menores. Esto es porque los apartamentos de arriba pues tienen mejor vista o suelen tener las mejores vistas y los apartamentos de abajo suelen ser los que buscan las personas que quieren estar pues más accesible a la salida, eventualmente que tienen un abuelito, una abuelita y quieren que pueda bajar y salir pues sin mayor dificultad. Ese es el tipo de cosas que se tiene que considerar. Coloquen sus preguntas ahí en el chat porque las vamos a responder al final. Aquí hay más saludos, así que muchísimas gracias a todos los que están conectados. Muchas gracias. Carlos por aquí está preguntando. Ya vamos a contestar, Carlos. Muchas gracias por estar conectado. De verdad, muchísimas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más podemos mencionar? Bueno, aquí hay muchas cosas. Por ejemplo, ubicación. Otra de las principales razones por las cuales las personas están prefiriendo el tema de apartamentos es porque la mayoría de gente, sobre todo en Guatemala, tenemos un enorme problema con el tema de tráfico. Ahora, déjame decirte algo que es una verdad con la que tenemos que vivir. Y yo se lo digo normalmente a mis clientes y es una de las cosas que a veces simplemente no las vemos, por muy evidentes que sean, no las vemos. Guatemala es un país en el que vivir en la ciudad capital o en los municipios cercanos nos lleva a convivir con el tráfico, a adaptarnos a que el tráfico en Guatemala es parte de nuestra vida. Normalmente yo le digo a mis clientes, mire, porque la gente dice, pero es que aquí en esta área hay mucho tráfico. Y yo suelo decirles, mire, dígame, ¿dónde no hay tráfico? Cuénteme, encuentre un solo lugar en Guatemala en donde usted me diga que no hay tráfico. Pues claro, la única forma de que puedas decir que no hay tanto tráfico es que vivas probablemente en la misma zona donde trabajas. Entonces, si tienes que recorrer 2, 3 kilómetros, probablemente tu percepción del tráfico sea menor. De lo contrario, si ustedes piensan en Carretera El Salvador, si ustedes piensan en San Cristóbal, si ustedes se imaginan lo que es Ruta al Atlántico, Villanueva, Amatitlán, San Miguel Petapa, donde ustedes se imaginen, en todas partes hay saturación de tráfico y cada vez va a haber más. Imagínense lo que vamos a encontrar cuando retornemos de la cuarentena, la cantidad de tráfico que vamos a encontrar. Entonces, cualquier persona que esté pensando en comprar, tiene que saber que el factor de tráfico es inevitable casi en cualquier lugar. Sin embargo, tomando en cuenta lo que acabo de mencionar, muchas personas sí prefieren apartamento por el hecho de que eventualmente los edificios de apartamentos están fundamentalmente concentrados en zona 10, zona 15, zona 14, que hay varios proyectos, zona 2, hay algunos proyectos muy, muy interesantes en desarrollo, zona 16, que son zonas un poco más céntricas, zona 5, hay proyectos súper interesantes en la zona 5. La semana pasada, de hecho, presenté uno de los proyectos. Puedes ir a ver el video que está en nuestro canal de Casa en Guate en YouTube, lo puedes encontrar. Ahí está la presentación de la semana pasada donde presentamos un proyecto muy interesante que fue Vivo Zona 13. Lo puedes ir y está súper bonito. Entonces, la mayoría de personas que está optando por considerar apartamento lo hacen porque están en zonas más céntricas. Si viven en zona 5 y trabajan en zona 10, pues ya estamos hablando de recorrer 4 o 5 kilómetros, probablemente ya no son las 2 horas de tráfico que tienen que recorrer si viven en zonas más retiradas. Entonces, pueden acceder a esto. Obviamente, los precios de los apartamentos en las zonas más céntricas, pues son mucho más elevados en comparación, porque hay de todo. Recuerden que aquí tienes que poner en conjugación el tamaño, la calidad de los acabados, digamos, la ubicación del edificio. No es lo mismo zona 10 que zona 5, por supuesto que hay enormes diferencias en precios. Zona 14 hay proyectos muy lindos, pero también estamos hablando de jugar con los precios. Entonces, esa es la razón por la cual muchas personas optan por apartamento. Quieren salir de ese martirio que es el tráfico y tratar de vivir en zonas un poco más céntricas. Entonces, el precio a pagar es vivir en apartamento
y probablemente rangos de precios un poquito más arriba del promedio. Hay de todo y puedes buscar, pero entonces el equilibrio va a ser precio contra tamaño del apartamento. Ahí es donde tienes que jugar con los precios. Mientras que si estás pensando en casa, pues conseguir casas en el centro de la ciudad, aparte que es bastante complicado, tampoco es barato, no es económico. Entonces la opción para poder considerar casas es un poco hacia el perímetro de la ciudad, en municipios cercanos, San Cristóbal, Mixco, eventualmente Villanueva, Ruta al Atlántico. Encontramos proyectos de casas muy lindas, proyectos muy bonitos, en condominio con muchas amenidades, pero incluso precios mucho más accesibles. Por ejemplo, podemos encontrar casas de un nivel con cuotas de 2.300, 2.600 quetzales, lo cual implica ingresos familiares que están alrededor de los 7.000, 8.000 quetzales. Y si piensas en una casa de 2 niveles, podríamos estar hablando de cuotas de 3.500 a 4.500 quetzales, lo que tienes que presentar un ingreso familiar entre 12.000 a 14.000 quetzales, solo para que tengan una idea de lo que estamos hablando en cuanto al tema de precios. Entonces, ubicación es tan importante. Yo suelo decirle esto a mis clientes: comprar una casa o comprar un cuarto, pasarse a una propiedad nueva, siempre implica un gran sacrificio, siempre. Y es que las personas quisieran la casa ideal, la casa buena, bonita y barata. Y las personas, pero eso es bastante complicado. Siempre para poder invertir, siempre se tiene que hacer algo. En primer lugar, en lo financiero, porque cuando estás comprando una casa y te estás comprometiendo a un plazo para pagar tu casa de 15, 20, 25 años, seguramente vas a tener que hacer un sacrificio en tus finanzas para poder pagar tu casa y tener lo propio. Pero el otro sacrificio puede ser la ubicación, eventualmente un poquito más hacia el perímetro de la ciudad, pero con un mejor precio, o eventualmente un poco más al centro, pero con otro precio, ¿sí? Muy bien, aquí les pongo los comentarios que me están dejando. Muchas gracias, son muy valiosos y ya los voy a comentar ahorita hacia el final de la presentación. Voy a ver sus comentarios, ¿sí? Muy bien, entonces eso es lo que tenemos que poner en la balanza. Tema de ubicación, tema de tráfico, espacio. Por supuesto que el precio es fundamental, porque yo puedo querer vivir en zona 10, en zona 16, que hay proyectos lindísimos, pero también tengo que medir mi bolsillo y también tengo que medir el espacio que voy a poder conseguir a través de ese precio. Muy bien, siguiente factor, y ya voy terminando, me quedan 3 factores para poder completar esta lista de factores que les quería compartir. Tema de mantenimiento. El mantenimiento es sumamente importante. Cuando hablamos de mantenimiento nos referimos a paredes, a las puertas, a los artefactos de baño, a los techos, a los jardines. Eventualmente el mantenimiento en una casa, pues yo me hago cargo de todo. Es mi casa, entonces yo decido cómo cuido el jardín, cómo cuido todo lo de interior, y en el apartamento también. Pero eventualmente creo que las casas van a requerir más mantenimiento, algunas veces por el tamaño, algunas veces por los espacios, mientras que en apartamento puede ser un poquito menor el costo de los mantenimientos. Claro, el mantenimiento en general, y no me refiero a la cuota de mantenimiento, porque la cuota de mantenimiento es algo que va a existir en cualquier edificio y en cualquier condominio, porque la cuota de mantenimiento en realidad representa que nosotros estamos pagando por servicio de agua, extracción de basura, normalmente la vigilancia, son el tipo de cosas que están incluidas en los mantenimientos. Entonces, eso no lo podemos quitar, pero me refiero al mantenimiento de la casa. Eso es algo que tenemos que tomar en consideración y que siempre va a estar ahí. Entonces, debemos... creo que mi internet se está cortando un poco, viendo un poco. Bueno, aquí les comparto otros comentarios. Solo estoy viendo si sigo en línea o si se cae señal. Creo que estoy en línea. Si me pueden poner un mensaje para saber. Muy bien, voy a continuar. Creo que se están
interrumpiendo un poco la señal, pero voy a continuar. Muy bien, otro factor importantísimo que tenemos que tomar en consideración, rentabilidad el día de mi casa, vender mi apartamento o eventualmente alquilarlo. Es decir, también debes considerar dentro de tu plan de compra la posibilidad de comprar un apartamento o una casa que te sirva para tus necesidades actuales. Por ejemplo, si eres una pareja joven, si tienes niños pequeños, puedes pensar en una casa que te pueda servir hoy, pero dentro de 5 años o 10 años podrías estar pensando en que si esa casa ya la estás terminando de pagar, pues eventualmente adquirir una casa más grande y tener esta como un patrimonio que te puede servir para un ingreso adicional y en el día de mañana, pues para una herencia o un legado que puedas dejar a tus hijos. Entonces, esa parte es muy importante. Entonces, tenemos que pensar en la rentabilidad a futuro. Un apartamento se puede alquilar muy bien, hay mucha gente que le gusta y puede rentar muy bien su apartamento. Y con las casas ocurre lo mismo, siempre que la propiedad pues no esté muy deteriorada y que el condominio o el sector donde esté ubicada tu casa pues no esté, por decirlo así, afectado por temas de delincuencia o por temas qué sé yo, de factores externos que eventualmente pueden afectar los condominios, porque eso también ocurre. Entonces hay que pensar en todo eso. Otro factor, penúltimo, reuniones sociales. Ese es algo sumamente importante que casi nosotros pocas veces tomamos en consideración. Normalmente en los condominios el tema de reuniones sociales dentro del apartamento suelen tener restricciones. No puedes hacer una reunión muy grande, no puedes tener música con alto volumen, hay muchas restricciones. Mientras que en una casa puedes tener más libertad de organizar un cumpleaños, una celebración, invitar gente a tu casa y hacer y deshacer a tu gusto. Esa es una de las libertades que en una casa tienen menos restricciones, salvo en ciertos condominios, hay que mencionarlo, en donde los reglamentos sí establecen limitaciones para las reuniones. Así que hay que mencionarlo, hay que tener mucho cuidado con esto, porque también, sobre todo si eres una persona que te gustan las reuniones sociales, las fiestas, las celebraciones continuas o regulares y vas a ir a un apartamento donde está restringido, entonces de entrada pues vas a tener algún inconveniente, alguna molestia. Por esa misma razón, los condominios de apartamentos en especial, hoy en día se están construyendo pensando en todo esto. Y entonces una de las ventajas, mencionó la desventaja, pero también la ventaja, es que hoy en día te ofrecen amenidades completas para poder tener la opción. Es decir, te ofrecen edificios de apartamentos donde tienes un salón de eventos, donde tienes un área para juegos de niños, donde tienes un business center, es decir, puedes hacer una reunión de negocios con un proyector, con una sala de reuniones, con otras funcionalidades que te permiten hacer cosas muy innovadoras. Piscina en algunos casos, gimnasio, es decir, los edificios de apartamentos en realidad, precisamente por todas estas debilidades que en algún momento hemos mencionado, pues hoy en día los desarrolladores ya están optando por soluciones más interesantes, ¿sí? Y por esa razón, pues nos ofrecen que podemos tener todo este tipo de amenidades. Algunos he visto proyectos de apartamentos que tienen pista de jogging, canchas de fútbol, área para salir a pasear a tu perro, o sea, lindísimos, condominios de apartamentos muy lindos. Y los condominios de casa pues también están compitiendo con su propio desarrollo de amenidades. Entonces, como pueden ver, aquí hay muchos temas. Lo que pasa es que normalmente, y lo que decía al inicio, normalmente vas a ver un proyecto y lo que ocurre es que nos emocionamos y a veces cuando la emoción te gana, dejas de ver todos los demás factores. Por eso es que un plan de compra se hace desde el inicio, desde este momento, para que entonces tu compra sea mucho más inteligente y puedas lograr una satisfacción de tener una buena casa, un buen apartamento, estar contento, poder sentirte bien, a gusto y saber que tienes una propiedad que el día de mañana va a ser rentable, que la vas a poder vender, alquilar, lo que quieras y vas a tener una buena rentabilidad ahí. Muy bien.
El último tema, que era un poco lo que estaba ya mencionando, era los servicios, las amenidades. Debes asegurarte que el lugar donde vas a comprar, el condominio de donde vas a comprar, tenga acceso a servicios. O muchas veces pasa, y lo he notado, que las personas no observan esto. Suelen comprar en lugares donde, qué linda la casa, qué bonito el condominio, pero resulta que no tienes escuelas y colegios cercanos. Tu iglesia no está cerca, está hasta el otro lado de la ciudad. Eventualmente supermercados, otros servicios como ir al cine, como ir a un centro comercial, qué sé yo, ferreterías, muchísimas cosas que son servicios que normalmente nosotros utilizamos o necesitamos, pues hay que observar en el condominio que realmente tengamos acceso a todo esto para que de esa manera pues nuestra compra sea integral. Por esa misma razón, los edificios de apartamentos hoy en día se dice que son de uso mixto, porque muchos edificios de apartamentos suelen tener, pues los apartamentos en la parte de arriba, en la parte media suelen tener incluso oficinas, es decir, hay empresas que o empresarios que pueden llevar su oficina al mismo edificio y tener su oficina y su apartamento ahí mismo para casi que cero tráfico, y en la parte de abajo suelen tener área comercial. Entonces, todo en uno. Y son personas que están pensando en, bueno, yo no quiero casi ni salir al tráfico y si salgo es a caminar dentro de mi misma zona. Entonces, son de las cosas que eventualmente tenemos que considerar. Así que, pues bueno, con esto he podido compartirles a ustedes los factores que ustedes tienen que poner en papel y lápiz para hacer un plan de compra. A continuación voy a leer las preguntas, pero es importante que hables con tu familia, que pongan todos estos factores en un papel, que evalúen qué es más importante: distancia, comodidad, espacio, pues el factor que para todo el mundo es importante es el precio, cuánto vas a pagar por un crédito para 20, 25 años. Eso es sumamente importante medirlo, planearlo. Por supuesto, hay muchos temas alrededor de eso y en el capítulo del siguiente miércoles, pues vamos a hablar de otros temas, pero de momento es parte de lo que tenemos. Así que, bueno, voy a regresar un poquito aquí para responder preguntas. Ahora sí, pongan ahí todas las dudas que tengan y vamos a tratar de responder. Bueno, aquí este es un comentario de Carlos Arana que dice: yo estoy en esas, no sé qué hacer. Y espero pues que estos consejos ya te sirvan un poquito como una guía para poder ir respondiendo a esa necesidad. Y gracias por el comentario, dice que los consejos le son muy buenos y espero que así sea, de verdad. También aquí hay otros comentarios, muchas gracias. Muy bien. Es que los apartamentos son muy chicos. También Carlos menciona aquí, los apartamentos son muy chicos. Hay de todo, hay de todo. Hay apartamentos pequeños y hay apartamentos muy amplios, muy amplios. En realidad, el tema no es el espacio. O sea, me refiero, el espacio, por supuesto, cuánto espacio necesito. Pero ahí lo que tenemos que poner en la balanza es espacio contra precio, contra ubicación, porque todo eso en conjunto, pues, representa un precio mucho mayor o menor. Entonces, eso es lo que hay que considerar. Pero sí, en apartamento hay apartamentos pequeños, como mencionaba, que están pensados para jóvenes solteros, para parejas jóvenes. Entonces, hay apartamento pequeño y hay apartamento mucho más amplio que también se puede tomar en consideración. Apartamentos de 2 niveles, excelente solución porque te brindan comodidad, te brindan un poco más de amplitud. Son una muy buena solución que hoy en día precisamente los están promocionando bastante y pues digamos que es lo que más se acerca a un concepto similar a una casa, excepto que no tiene patio, no tiene pues al frente que puedas tener tu carro ahí a un pasito, que es uno de los factores que no mencioné y que también hay que tomarlo en cuenta. Normalmente tu vehículo va a estar estacionado en los sótanos y sales a un área donde con un elevador pues llegas hasta tu apartamento. A algunas personas pues no les gusta del todo esto, en otros casos simplemente es adaptación. Recuérdense lo que mencioné hace un instante, adaptación. Todo proceso de compra representa adaptación a un nuevo estilo de vida, a una nueva área, a una ubicación distinta. Incluso
incluso, miren ustedes, a distintos vecinos, ¿sí? A una comunidad diferente, probablemente de otro estilo de vida, pero todo eso es un proceso de adaptación. Así que es importante tomarlo en consideración. Dice José Diego, ¿cómo se puede medir el tema del mantenimiento en los apartamentos para saber si está encima del promedio? Si te refieres a la cuota de mantenimiento, en realidad eso es difícil medirlo porque eso lo establece en realidad el desarrollador del proyecto. Normalmente, te voy a decir, los desarrolladores lo que hacen es que hacen una fórmula, un cálculo en base al número de unidades que venden. Por ejemplo, si un edificio de apartamentos tiene 60 apartamentos, por mencionar un número, entonces ellos dividen lo que es el costo del agua, el costo de la vigilancia, el costo de las limpiezas de áreas comunes, mantenimiento de elevadores y otras cosas, lo dividen entre los 60 apartamentos y más o menos esa es la cuota de mantenimiento del edificio. Entonces, normalmente, cuando hay más unidades en un mismo edificio o en un mismo condominio, pues el mantenimiento suele ser un poquito más accesible, ¿sí? Pero más o menos esa es la forma como ellos lo calculan. Entonces, podrías tener una idea de qué tan caro o qué tan barato puede estar el mantenimiento en función de los servicios que te brindan, de la calidad del servicio y de la cantidad de unidades que hay en el condominio. Esa sería la forma. Un saludo aquí a Víctor Manuel, muchas gracias por estar conectado. Pablo dice, yo tengo 2 preguntas. ¿Qué opina de las fechas y de la situación actual? Que si es buena época. Bueno, les voy a decir, yo que me dedico a esto y que estoy en el mercado, soy el primero que llevo 4 meses sentado frente a esta laptop escuchando decenas de conferencias en línea impartidas por desarrolladores de proyectos, impartidas por Cámara de Constructores, por Cámara de Corredores de Bienes de Raíces, por diferentes entidades y diferentes expertos. Así que la opinión que les voy a transmitir no es mi opinión personal, sino que quizás es un poco el resumen de lo que he escuchado. Definitivamente, este es un buen momento para el mercado inmobiliario, es un buen momento para comprar porque probablemente los precios se van a ajustar un poco, es decir, los desarrolladores que de alguna manera se han visto afectados van a ajustar un poquito sus precios. Todo el mundo de alguna manera por la misma situación va a acomodar los precios, algunas personas están vendiendo, eso hace que los precios bajen. Entonces, si tú tienes capital para invertir, es un buen momento y si estás pensando en comprar para vivir, también es un buen momento porque seguramente vas a poder acceder a mejores propiedades a mejor precio. Eso es un poco el resumen de lo que han transmitido muchos de todos los expertos y los profesionales del medio. Esa sería la respuesta. Pablo dice, ¿qué opino de comprar una casa usada? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Las casas usadas, déjame decirte algo, no necesariamente tienen mejor precio. Normalmente cuando compras una casa de reventa, lo que estás ganando es un poquito en el IVA. Porque normalmente las casas de reventa pues ya no pagan el IVA completo, sino que lo que pagan son timbres, es decir, un 3%, entonces un 6%. Entonces, por esa razón es que comprar una casa usada pues no es que se gane tanto en precio. A veces un poquito, pero lo que hay que tener cuidado es que muchas veces en los activos recuperados o activos extraordinarios, como se les llama también, puede pasar que la casa esté muy deteriorada, porque a veces no se pueden ver por dentro o a veces no se pueden ver completamente. El único cuidado que habría que tener es que la casa no esté demasiado deteriorada porque pasa que los propietarios anteriores dejan las casas a veces muy lastimadas y hay que tener un poquito con ese cuidado. Pero si tienes contemplado dentro de tu proyecto de compra una cantidad para remodelación, para reparación, para acondicionar la propiedad, teniendo claro que eventualmente esa casa ya fue usada, no hay ningún inconveniente. De hecho, en algunos casos sí se pueden conseguir pues casas de reventa a muy buen precio. Normalmente cuando una persona la está rematando, cuando por alguna razón pues quieren salir de la casa, se pueden conseguir algunos buenos precios. Voy a avanzar un poquito para ir terminando porque ya hemos agotado el tiempo. Las casas a la larga, voy a poner el comentario acá, las casas a la larga valen lo mismo que un apartamento.
más de $500,000. Aquí me tiran un precio. En realidad hay de todo. El mercado está muy amplio. Hay apartamentos de todos precios y de todos tamaños. Hay casas de todos precios y de todos tamaños. Hay variedad de ubicaciones y por eso es que yo les mencioné todos estos factores, para que ustedes eventualmente puedan saber que eso es lo que hay que considerar al momento de una compra y poder hacer una compra más inteligente. Y cuando digo más inteligente me refiero a que ustedes ya llevan un plan de compra, ya saben cuáles son sus prioridades, ya saben lo que van a encontrar y eventualmente ya saben lo que le van a preguntar a su asesor de ventas. Así que eso es lo importante para poder hacer la decisión. Muchísimas gracias por los saludos. Aquí Graciela pregunta qué se necesita a la hora de aplicar para que no le rechacen la papelería para el crédito. Bueno, ese es un tema amplio. Lo voy a tocar en una siguiente presentación. Sí, hay varios tips que les puedo compartir para que su crédito sea tramitado con mayor facilidad. Hay varias cosas que se pueden hacer. Hay varios consejos para que su papelería vaya mejor y la aprobación del crédito sea pues más rápida. De hecho, en mi canal de YouTube, en Casa en Guate, tengo un video donde hablo precisamente sobre ese tema, cómo hacer que te aprueben tu crédito. Lo pueden buscar ahí o eventualmente se los ofrezco en detalle para una siguiente presentación, ya que es un tema un poco amplio que no lo podría contestar en este momento porque me quedan unos poquitos minutos. Siguiente comentario. Dice, una casa y un apartamento en la misma zona se podrá rentar al mismo precio con la misma cantidad de ambientes, aunque no necesariamente sea el mismo metraje, uno contra el otro. Bueno, sí, es una comparación un poco complicada. Me pregunta si una casa y un apartamento en la misma zona se pueden rentar al mismo precio. Yo diría que no es fácil decir que al mismo precio, precisamente por todo esto que estoy mencionando. Es que aquí viene algo, un tema básico de compras y ventas. Una cosa es el valor y otra cosa es el precio, ¿sí? Los que estamos en venta sabemos ese principio. Una cosa es el valor y otra cosa es el precio. El precio lo pongo yo como vendedor, pero el valor lo asigna el que compra, porque el que compra le puede dar más valor a una casa que a un apartamento. O al revés, el que compra puede decir, no, yo prefiero casa por estos factores. Y entonces le da más valor y entonces siente que el precio está bien. Pero si percibes que tienes menos valor, sientes que el precio está más alto. Entonces es un tema de percepción. No es un tema solamente de poner un precio, porque tiene que ver el mercado. El mercado es el que asigna el valor y por tanto es el que define nuestro juego de precios. Juan Diego dice, ¿valdrá la pena invertir en la compra de una casa y ponerla en renta para que se pague con el paso de los años? Sí, muchísimas personas hacen eso. Por supuesto que se necesita una fórmula para que tú calcules si la casa que estás comprando y el precio por el cual la puedes alquilar te deja realmente un porcentaje de rentabilidad, digamos, arriba de un 6, 7, 8%. Si está en ese rango, se considera una buena inversión y si está más arriba, se considera una excelente inversión. Sí, mucha gente hace de hecho eso. ¿Cómo se evalúa la capacidad de pago en la inversión? Bueno, ese es un tema también financiero que no lo puedo contestar en este momento porque me queda muy poquito tiempo. Lo prometo para una siguiente presentación, solo estén pendientes que lo voy a anunciar. Marta dice, tengo una duda en el caso de apartamentos. ¿Una compra es el derecho de llave o cómo? Así como compra de cosa ahí, si compra el terreno o no se comprenderá mi pregunta. A ver si comprendo la pregunta. ¿Qué estás comprando? ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿qué estoy comprando cuando compro un apartamento? Quizás por lo que yo mencioné al inicio. Muchas personas dicen, no, pero es que un apartamento no hay terreno. Estoy comprando en el aire. Y no es cierto. En realidad es un tema que se llama propiedad horizontal. Tiene legislación, hay una serie de leyes que rigen cómo funciona esto y en realidad no estás comprando aire, estás comprando una construcción de tipo de propiedad horizontal. Hay un derecho sobre eso y todos los que compran tienen una igualdad en cuanto a los derechos. Así que no es que estés comprando el espacio nada más, sino que hay ahí una serie de cosas que quizás lo profundicemos más despacio en otra oportunidad. Muy bien, un par de comentarios más. Dice
el mantenimiento de un edificio está entre $1 a 1.5 por metro cuadrado, dependiendo de las amenidades y tamaño del edificio. Creo que Susana está respondiendo aquí a lo que alguien por ahí preguntó. Muchas gracias. Sí, precisamente ese más o menos es el rango de cómo se mide el mantenimiento en los edificios. Gracias por el aporte, muchísimas gracias. Dice Elsa, muchas bendiciones, yo ya apliqué y fui aprobada, estoy en espera de que me la entreguen en septiembre. Felicitaciones, qué bonita noticia, es una de las mejores satisfacciones que podemos compartir con las personas. Y bueno, no me queda más que un par de saludos más. Aquí está mi amigo Ronald Estuardo, muchísimas gracias por estar conectado, y Graciela también, que está ahí conectada. Así que, pues bueno, muchas gracias a todos por estar conectados en esta noche. Este tipo de transmisiones es patrocinada por Inverse, Soluciones Contables, la mejor empresa de contabilidad que uso y que me ha brindado excelentes servicios a lo largo ya de varios años. Así que les recomiendo ir a la página en Facebook de Inverse, con B grande, y ver las soluciones que ellos les ofrecen. Así que, pues bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes que han estado acá conectados. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Por favor, compartan nuevamente este video, se los voy a agradecer muchísimo. Todos los miércoles, tu agente inmobiliario, voy a estar acá compartiendo información de valor y de gran interés como esta, que espero hoy les haya servido muchísimo. Si pueden dejarme un comentario por ahí, lo voy a agradecer porque eso nos anima a seguir compartiendo contenido de valor. Sigan nuestra página, nuestro portal es www.casaenguate.com. Y pues bueno, vamos a estar compartiendo más temas de interés en los próximos días. Todos los miércoles, 8 de la noche, hora de Guatemala, vamos a estar acá conectados compartiendo estos temas con ustedes. Así que les agradezco mucho por haber estado conectados estos minutos y pues nos vemos en la próxima presentación. Que estén muy bien.